Hola, ¿qué tal? Yo soy Janet Fitch y este es The Dark Spot, el lugar donde hablo de literatura y explico con ciencia lo que los autores no pudieron explicar. Y en el capítulo de hoy, y ya siendo nombrado como el episodio número 1, vamos a hablar de un característico personaje de la literatura inglesa y que abarca muchísimo más de lo que pensamos, y este es el famoso detective Sherlock Holmes y su autor, Arthur Conan Doyle, y su montón de relatos escritos y su montón de aventuras y de cómo se volvió un drogadicto o de cómo la cultura pop y el cine lo ha planteado como un drogadicto muy inteligente, un fármaco dependiente, un drogodependiente, lo que se conoce en los bajos mundos como un adicto al opio, cocainómano y adicto al tabaco. Para no tardarnos mucho, porque no quiero hacer una introducción tan larga, parte de la cultura popular y del cine, de la televisión, de las caricaturas incluso, porque tengo un recuerdo de que Sherlock Holmes incluso sale en Los Padrinos Mágicos. Conocemos esta famosa frase de elemental, mi querido Watson, pero en realidad jamás, nunca fue escrita. Hoy vamos a hablar de Sherlock Holmes, de su característica personalidad, de su criación y de su adicción a los derivados opioides y cocaína. Sherlock Holmes es un personaje creado a partir del imaginario de Sir Arthur Conan Doyle, quien fue doctor aparte de ser escritor, que nació en Edimburgo, Reino Unido, en 1859 y que creó al personaje a partir de las horas muertas que tenía en su consultorio. La historia de este pintoresco personaje nace como un hombre difícil, de suma inteligencia, deductivo, analítico, crítico, supremamente enfrascado en su trabajo y lógico de pies a cabeza. A pesar de que las historias comienzan a ser narradas por el Dr. Watson, un médico militar lisiado de la guerra de Afganistán, quien lo conoce para hacer roomies en el icónico apartamento del 221B de Baker Street en Londres, Sherlock logra acaparar la atención de todos sus lectores por astucia, inteligencia y esa característica pipa que realmente nunca fue una pipa de tabaco. Para empezar vamos a hablar de nuestro autor favorito. Para adentrarme en la vida de Arthur Conan Doyle, quiero decir que la mayoría de los datos y referentes que diré son basados en los comentarios del escritor Jesús Urseloy, quien se dedicó a editar y a escribir la introducción, notas y apéndice de un recopilatorio de Arthur Conan Doyle por la editorial Cátedra. Es un libro de más de 1660 páginas dedicadas a esclarecer todos los puntos importantes de los relatos y del canon holmesiano, junto con todas las aventuras y todos los libros, un librazo. Y para aclarar esto es que la obra holmesiana o el canon abarca desde 1887 hasta el último relato escrito en 1927. El mundo tuvo en periódicos durante 40 años los escritos de Doyle. Como dije antes, nuestro querido Arturo ya tenía unos 28 años cuando, entre el tiempo libre que tenía entre consultas, comenzó a escribir. En un principio eran relatos sobre historia, lo que hoy conocemos como ficción histórica, que eran, relatos sobre la Guerra de Sucesión Americana, guerras entre indios nativos y gente que llegaba a las colonias inglesas, pero el dinero pues no alcanzaba mucho, ¿verdad? Y al contrario de lo que pasaría hoy en día, antes las historias sí eran bien pagadas. Vendían estas historias en los periódicos y más cuando se trataban de cosas que la gente pudiera verse involucrada, como casos de misterio que hacían en los periódicos o casos en donde si descubres este misterio puede que te ganes tal membresía de tal cosa en la próxima edición de nuestra revista. Muy famosa era la Strand Magazine en Londres en aquel tiempo. Y de hecho de ese tipo de relatos impresos en periódicos nace la fama de Edgar Allan Poe a principio de ese siglo, de sus relatos deductivos en un periódico cada semana. Pero no me quiero desviar porque a pesar de que sí quisiera hablar mucho de Edgar Allan Poe, este no es episodio, no va dedicado para él. Y si bien no había nacido Sherlock Holmes y el Dr. John Watson, nuestro querido Arturito ya se encontraba entre la espada y la pared. ¿Por qué? El autor se había dividido. Sherlock era lo que él siempre quiso ser: un detective, un autor, un hombre de mundo, un adicto al tabaco, un rompecorazones, una figura importante. No un doctor que estudió medicina porque le obligaron, ni un esposo amargado que escribía historias escondidas mientras la hija de un paciente. La dualidad le pegó en la cara a Conan Doyle.
como Robert Louis Stevenson nos había anticipado en el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El Dr. Jekyll era Arthur y Mr. Hyde era Sherlock. Aborrecía el alcohol y por eso mismo muchísimos de sus personajes preceden esa mímica subconsciente, ya que su padre era alcohólico y uno de sus hermanos también era alcohólico y creo que falleció por un daño hepático. Sherlock jamás tomó en ninguno de sus aventuras ni de sus episodios y tenía una aberración por los adictos al alcohol. Por eso cambia cuando nos contraponemos a los estupefacientes. Quizá fue la guerra, quizá fue la edad del autor y la caracterización que le quería dar a su personaje, pero también quizá fue la historia. Algo muy importante es la caracterización de Sherlock. Sherlock Holmes es un personaje que todo mundo conoce. Es el superhéroe literario y detective por defecto con aparición en un montón de referencias literarias, musicales, cinematográficas, criminalísticas, históricas. Se dice que comenzó a resolver misterios desde que era un estudiante de una carrera nunca determinada y nunca especificada en la Universidad de Oxford a los 20 años. Esta primera aventura sería titulada La corbeta Gloria Scott. A los 25 años tendría la aventura de El ritual de los Musgrave y a los 27 años comenzaría el canon holmesiano original con la primera novela, Estudio en Escarlata. En 40 años de trayectoria reveló 60 casos importantes, 56 de ellos narrados por la voz y la mano del Dr. John Watson y 2 por él mismo. Muchos grupos de estudio holmesiano, como el Club Diógenes en Madrid, ha escrito todo un estudio sobre la vida de los personajes, planteando cómo se hubieran vivido, su nacimiento, su historia de vida, sus datos bibliográficos, las cosas que les gustaban, las cosas que les disgustaban, y todo esto bajo la mano de Barry Gould, titulándolo Sherlock Holmes de Baker Street en 1999. Se puede decir que gracias a este grupo y al autor del estudio sabemos quiénes son los padres de Sherlock, que tenía 2 hermanos mayores, igual o más inteligentes que él mismo, que nació en Yorkshire el 6 de enero de 1854, que su madre era la hija de un tal Sir Edward Sherringford, que vivió en Francia sus primeros años de juventud y por eso domina el idioma, que a los 14 años ya estudiaba alemán, francés, artes marciales, esgrima y que entre 1872 y 1877 estudió en Cambridge y en Oxford bajo la tutoría de James Moriarty, en un futuro su archienemigo. También sabemos que para 1877 ya se dedicaba a ser un detective consultor mientras estudiaba teatro y trabajaba en la compañía de teatro shakespeariana Sazanov, donde tuvo un montón de papeles por la caracterización de personajes. Yo le digo el Johnny Depp del siglo XIX. En 1881 conoce al Dr. John Watson y se mudan como roommates al 221B de Baker Street para, juntos, completar todas sus aventuras, que al final de todo fueron no menos de 300. Obviamente, en el canon holmesiano son 60, pero se llega a decir que hicieron casi 300. Sherlock Holmes llegaba a resolver un crimen en un promedio de 2 a 3 días y medio. O sea, la policía de México se queda pendeja. Para hablar sobre la simbiosis del autor y cómo pasó a ser a su personaje un adicto. Basándome en la historia de Arthur y de cómo traslapó su propia vida a los personajes y a las historias que narraba Watson, la drogodependencia de Sherlock vino a ser un problema a largo plazo en los datos históricos de Inglaterra en ese momento y en la vida personal de Doyle. Su esposa gravemente enferma, su primogénito muerto en la Gran Guerra, la vida que siempre quiso llevar y no se le permitió, Sherlock era por demás inteligente en desmedida y según él, era imposible que alguien con tanta inteligencia pudiera procesar la realidad como lo era. Por eso lo hizo adicto al opio, al tabaco y a la cocaína inyectable. Nunca jamás se esclareció alguna adicción a la heroína, pero sí pudo haberla probado después de que el mismo Doyle participara en la Primera Guerra Mundial y que esta sustancia se utilizara como medicina y fuente principal de adrenalina y relajante muscular para soldados heridos o cansados. La primera referencia que tenemos de Sherlock y el opio es en la aventura de El hombre del labio retorcido, publicada en su libro Las aventuras de Sherlock Holmes de 1892, donde Holmes tenía 33 años. Ahí describe cómo entran a un fumadero de opio y cómo Sherlock sabe todo acerca de las pipas, e incluso lanza un comentario irónico sobre las personas abstemias y alaba las virtudes del tabaco.
Durante todo ese tiempo, Watson, que era solo un consumidor de tabaco, se empeñará durante 22 largos años en hacer que Sherlock deje la cocaína. También en el relato El rostro amarillo, publicado en las Memorias de Sherlock Holmes de 1893, hace mención sobre la importancia de una buena pipa de opio y de tabaco, ya siendo abiertamente cocainómano. En el relato El problema final, cumbre de la historia de Sherlock y el parteaguas más importante del canon, publicado en las Memorias de Sherlock, tiene un enfrentamiento con su archienemigo el Dr. James Moriarty en las cataratas del Reichenbach en Suiza, y ambos caen por el precipicio, dando ahí uno de los mayores revuelos de la historia en Inglaterra. Arthur Conan Doyle fue asediado por fans, amenazado de muerte incluso, y hubo campañas activistas tituladas Live Sherlock para que Doyle escribiera que Sherlock no había muerto. Duró 3 años recibiendo cartas amenazantes hasta que revive al detective, ahora limpio y solo adicto al tabaco. Esto lo sabemos gracias al relato Las aventuras de las gafas de oro en el libro El regreso de Sherlock Holmes, publicado en 1904, donde ya con 40 años y en donde, tras la desaparición de Moriarty, dejó de encontrarle sentido a la vida. Se dice que en esos 3 años de supuesta muerte se dedicó a la música y a limpiarse de la cocaína, junto con su amante Irene Adler. Moriarty era el Sherlock lo que la justicia al crimen. En el relato La aventura de la inquilina del velo, dentro del archivo de Sherlock Holmes, publicado en 1927, se da a conocer la parafilia favorita del detective, el sadomasoquismo, el BDSM, y nos hace cuestionarnos algo muy importante, ya que no menciona el tabaco. ¿Dejó de fumar o solo cambió de adicción? Para los que no sepan más o menos, el BDSM es bondage, dominación, masoquismo, sadomasoquismo, todo ese rollo super hardcore, como una parafilia super hardcore. A los 42 años, Sherlock se aleja definitivamente de la cocaína gracias a Watson, y en este punto solo consume tabaco enrolado. Al final, no podemos suponer que en el último saludo, Sherlock, ya con 60 años, haya dejado su dependencia a las estupefacientes o mínimo al tabaco. Lo que sí sabemos es que se fue a vivir a una granja con su ama de llaves, Martha Hudson, y publicó un ensayo sobre apicultura. O sea, dejó la gran ciudad, se mudó y se fue a ser apicultor. Esa fue la vida o el final de Sherlock. En sus adaptaciones cinematográficas podemos basarnos desde Robert Downey Jr. en la trilogía de películas, a Benedict Cumberbatch en la serie de la BBC como un detective del siglo XXI, y hasta Johnny Lee Miller en Elementary, donde el detective es corrido de Scotland Yard en Londres por ser un adicto a la heroína, y conoce a Joan Watson, ahora mujer, como su compañera de sobriedad, y juntos trabajan para el Departamento de Policía de Nueva York. Las adaptaciones cinematográficas de este ícono se quedan cortas, pero en todas y cada una de ellas hay algo muy importante: el uso y abuso de drogas. Pero para entrar a un contexto más amplio, vamos a hablar de las drogas. La primera droga que conocemos que consume Sherlock es el opio. Y el opio es una mezcla compleja de sustancias que se extrae de las cápsulas de la dormidera, o conocida, famosa en el bajo mundo como amapola, que contiene la droga narcótica y analgésica llamada morfina y otros alcaloides. Históricamente, el opio se menciona desde el tercer milenio a.C. por los sumerios. Hesiodo, el poeta griego, lo consumía con fines totalmente medicinales y de entretenimiento. Heródoto, Hipócrates y Teofrasto lo estudian, y el último se habla en sus tratados botánicos del siglo III a.C., ya que se usa en juegos lúdicos, y de ahí nace el laudano, que es un antitusígeno que se usa prácticamente para aliviar la tos. También se culpa a Alejandro Magno de llevarla a Asia, y de ahí que se popularizaba mucho en Oriente Medio. En Persia, en el siglo IX, en plantaciones turcas e iraníes, se consumía con jugo de uva y hachís, el de la cannabis, y más o menos en 1839 se genera la Gran Guerra del Opio, en donde Inglaterra, Estados Unidos y Francia se suman contra el mercadeo de opio en China, y es donde la reina Victoria I de Inglaterra le lanza una carta muy agresiva al emperador Lin Tse-tsu, porque no querían que dejaran de comercializar el opio. Los ingleses estaban muy high con el opio y no querían, pero al final se logró una legislación, y casi como en 1900 y feria le dieron un reconocimiento a Lin Tse-tsu por legislar el opio, ya que en ese tiempo los chinos que ganaban lo invertían en comprar más opio y más opio y más opio, y dejaban en la miseria a sus familias. Entonces, ya que China se independizó de Inglaterra y todo ese rollo, ya fue así como de que le vamos a hacer un monumento a este emperador porque nos salvó. Y básicamente el opio se extrae del bulbo de esta planta de amapola. Se hace un corte en la circunferencia del bulbo
y de estos cortes se exuda una salvia que comúnmente le llaman goma. Es como más o menos como un látex, como blanquito, como lechosito. Y al secarse se convierte como en una resina así como color ámbar. Esta resina se va a raspar de las cabezas o del bulbo de la flor y se va a poner a secar. Así, en bruto, color ámbar, se puede consumir, pero se deja secar para que se condense la cantidad de alcaloides que tiene y se deshidrate básicamente para poderla tener un mejor manejo y para que se concentren todos estos alcaloides que contiene. Y me van a decir, Janet, ¿qué chingado es un alcaloide? O sea, sí, te entiendo todo lo de Sherlock, al chingazo, estoy poniéndote atención, está bien interesante, le estudiaste un montón. ¿Pero qué es un alcaloide? Porque ya entramos en términos químicos y yo no sé. Pues un alcaloide es un compuesto orgánico de tipo nitrogenado. Y me van a decir, ok, es un compuesto orgánico, carbono, sí, todos estudiamos química juntos, ok, que tiene un compuesto nitrogenado y lo producen solamente ciertas plantas, pero también se puede dar por síntesis. Dichos compuestos generan efectos fisiológicos de distintas clases, que van a constituir la base de drogas como la cocaína y la morfina. Y los tipos de alcaloides muy comunes van desde las anfetaminas, la cafeína, la nicotina, la heroína, la morfina, la cocaína, que si se dan cuenta todas terminan en ina y todas son ¿qué? Altamente adictivas, amigos. Nada más hay dos que se salen del puesto de altamente adictivas, que son la muscarina, que es la sustancia activa dentro del hongo muscaria, y la mescalina, que es la sustancia activa del peyote y de varias plantas cetáceas. Y estas se conocen como plantas enteógenas, que básicamente tienen propiedades psicotrópicas, también son alcaloides, pero presentan propiedades psicotrópicas alucinógenas, porque cuando se ingieren provocan un estado modificado de alteración de conciencia. Me gustaría hablar de más plantas enteógenas, pero de alucinógenos, de LSD y todo eso vamos a hablar más adelante con otro autor buenísimo. El opio contiene dos tipos diferentes de familias de alcaloides relacionadas con el metabolismo de la fenilalanina y la tirosina. Ambos son aminoácidos. Y la importancia de estos aminoácidos, el primero es un aminoácido esencial, es que, y bueno, me van a decir, bueno, Janet, ¿qué es un aminoácido? Pues un aminoácido básicamente es una cadena de componentes que actúan en la base de muchas proteínas, pero que sus derivados participan en funciones celulares muy diversas, como la transmisión nerviosa, también participan en la biosíntesis de porfirinas, purinas, pirimidinas, en la urea, y me van a decir, me suena la porfirina. Pues claro, amigos, porque cuando hablé de Drácula dije que en el metabolismo de las porfirias, la enfermedad esta que se llamaba porfiria, la que tenía Drácula, era por algo mal en la biosíntesis de la glicina, del aminoácido glicina. ¿Saben? Estoy hablando de lo mismo. Juegan un papel muy importante y clave en casi todos los procesos biológicos y por eso concluimos en que la bioquímica es muy importante. La primera familia y la más importante que tiene la fenilalanina son los fenantrenos o los morfirianos y básicamente son compuestos alcaloides derivados del metabolismo de estos aminoácidos y aquí se encuentran 4 sustancias muy interesantes: la morfina, la heroína, la codeína y la tebaína, ¿ok? Estas 4 sustancias importantes se encuentran en mayor cantidad en el opio. La morfina casi entre un 10 o un 15% de su concentración inicial. ¿Qué nos quiere decir? Que gracias a estudios de análisis clínico y de análisis químico se ha llegado a sacar una relación entre la reacción que produce de morfina y lo que se produce de codeína en una sola porción de opio. Esta reacción se llama reacción de Marquis y básicamente es formaldehído con ácido sulfúrico para dar una tinción a la morfina de color rojo y a la codeína de color azul. También estos distintos alcaloides van a poderse dar o se van a poder ver bajo la cromatografía de capa fina, que es una técnica para contemplar los componentes de una mezcla basándose en diferentes tipos de interacciones químicas entre sustancias ya analizadas y una columna ya que tiene así como unos colorcitos. Esto también se hace con el HPLC, que es un instrumento muy carísimo y que muchos estudiantes de bioquímica y de química y de las ciencias de la medicina lo han escuchado y nomás lo han escuchado porque ese tipo de aparatos nada más lo tienes cuando estás estudiando la maestría
maestría o estás en un centro de investigación, es un aparato muy muy caro que difícilmente se va a encontrar en un laboratorio de universidad. ¿Qué efectos nos da el opio? Quiero hacer un punto y una aclaración en este paréntesis importante. Yo no estoy diciendo que consuman opio. Solo les estoy diciendo que Sherlock Holmes lo consumía y que pues le funcionaba muy bien, pero que es altamente ilegal, ¿ok? Su legislación es ilegal en todo el mundo y esto quiero que quede muy claro. Ahorita les quiero contar una anécdota referente a eso, pero es ilegal, es ilícito. Los primeros efectos es que se deja de notar como una relajación, una somnolencia. A medida que crece el efecto, pues se siente un hormigueo, picor, se deja de sentir dolor. Por eso se usan muchísimos fármacos como analgésicos, se aumenta una sensación táctil y pues a medida que cae el efecto quedas como en un estado de ensueño y también se siente muchísima relajación. Es más o menos algo muy canábico. Y su modo de empleo, no quisiera decir su modo de empleo, pero es que sí lo tengo que decir, pero bueno, es que fumado es fumado, ¿ok? Se puede hacer de muchas maneras, pero la mayoría, la tradicional, es fumado. Y tradicionalmente, como les había dicho, que se comprime y se va poniendo de un tono oscuro negro, se va comprimiendo como en una esfera. Y esta esfera se va diluyendo en agua y se calienta a fuego lento, pero se utilizan varios artefactos, ¿ok? Y este sistema de artefactos consisten en una pipa metálica. En el fondo de la pipa hay una cacerolita donde se pone la bola de opio, se pone un poco de agua y se empieza a calentar con un mechero a fuego lento. El opio tiene que llegar a hervir para que suelte sus vapores. Entonces, como esta pipa tiene un mástil largo hecho de hierro o de aluminio, dependiendo del material, tiene que ser suficientemente larga para que el humo se enfríe hasta llegar a la boca del consumidor. Por eso había fumaderos de opio, porque no todos tenían una pipa de esas en casa, y por eso en el relato en donde habla Sherlock del fumadero de opio, dice y aclara la importancia de tener una buena pipa de opio, porque Sherlock sabía de química y Sherlock sabía de transferencia de calor, y Sherlock dijo, el humo se tiene que enfriar. Pero nunca nos dimos cuenta de eso. Sherlock era una mente. Y ya dejando el punto, aparte de que es muy ilícito tener una planta de amapola, hace muchos años, hace un par de años, yo me fui a la sierra de Choix, en Sinaloa, colindando con Chihuahua. Y ahí, pues en la sierra me encontré una bonita flor, una bonita planta, y dije, me la quiero llevar a mi casa. Obviamente iba con la familia de una muy buena amiga mía y su papá, abogado, me dice, deja eso ahí. Y yo, ¿por qué? Está hermosa, la quiero plantar en mi patio. Y me dijo, es flor de amapola. Y yo, ¿qué? Entonces llegamos al rancho en donde estábamos y las señoras de ahí pues cuentan la anécdota del papá de mi amiga y se empiezan a reír y nos dicen, no, mi hija, aquí se raya todo el día, flor que veas, flor que está rayada. Y yo no entendía qué me decían con eso de que flor que está rayada, pues ¿por qué chingados va a estar rayada? O sea, ¿qué pedo? ¿La grafitean o qué? Y no, amigos, la jerga común de ahí se utiliza que se raya la amapola, se extrae esta salvia, se deja secar y ellos comúnmente la usan como analgésico, como fármaco. Obviamente es adictivo, pero no lo hacen siempre, lo hacen cuando traen muchos dolores, cuando han arriado vacas todo el día, cuando de plano ya no pueden, pues la utilizan y es algo que les da la naturaleza. Hablando de literatura, hay un montón de autores que hablan del opio, como Thomas de Quincey en sus Confesiones de un inglés comedor de opio, Charles Baudelaire en Los paraísos artificiales, Rudyard Kipling en Las puertas de las 100 penas, y de hecho Kipling es el autor de Jungle Book o El libro de la selva, el libro, sí, el infantil. Pues él también consumía opio. También William Burroughs en El Yonki y El almuerzo desnudo. Un montón de literatos súper impresionantes consumían opio y hablan del opio en sus obras literarias. También Wilkie Collins en La piedra lunar es una novela de detectives muy buena, que si pudiera dar una cátedra acerca de la novela negra, lo incluyo en el género de detective y uno de los pioneros en el género de la novela negra y policíaca. De hecho, cuando me tocó dar una conferencia sobre cómo leernos la novela negra y no morir en el intento, hablé de él y recomendé mucho La piedra lunar de Wilkie Collins. Pero bueno, me gustaría mucho hablar de novela negra y de crímenes y de literatura y de cosas detectives, pero en otro episodio. Hoy me quiero enfrascar en las drogas, en la drogadicción de Sherlock.
Y me van a decir, bueno, Janet, ¿tú qué tienes en contra del opio? Porque pues no suena tan mal. Relajación, se usa para muchos fármacos y es ahí donde entra mi cosita, no me da la cabeza. Como se ha usado para muchos fármacos, sí. Por ejemplo, la morfina es utilizada en muchísimos recursos quirúrgicos, es utilizada en quirófanos para dormir a los pacientes, para darles, si tienen muchísimo dolor, pues órale, morfina y date. Pero también, por ejemplo, la codeína se utiliza para, es un antitusígeno, quiere decir que alivia parte de la tos seca, esa tos así como muy mala. Se recomienda el consumo de codeína y también a partir de la morfina se sintetiza la heroína. Y me van a decir, otra vez, Janet, ¿qué tienes en contra de la heroína? Bueno, amigos, es que la heroína es dietilmorfina, es una síntesis no tan compleja y no se necesita mucho para sintetizarla. Y es una de los mayores, de las drogas más fuertes, más dependientes, más adictivas que existe en conjunto con la cocaína y el crack. No tienen idea, neta, no tienen idea de de las personas que se han muerto de sobredosis de heroína, un montón de artistas, un montón de mentes brillantes que han muerto por una sobredosis de esta sustancia. Y independientemente que se usen como drogas, ya sea en el ámbito recreativo, de relajación, lo que sean, a partir de esas se empezaron a hacer fármacos. Por ejemplo, nada más de drogas está la codeína y otra sustancia que también se usa como drogas, Crocodile. No sé si la han escuchado, si la vieron en un programa de La Rosa de Guadalupe. Es una droga que es prácticamente una zombificación. Empieza a tener como un asunto esto muy caníbal. Te hace difícil reconocer a tus propias extremidades y básicamente te convierte en un caníbal. Te puedes automutilar, te puedes autoingerir o puedes ingerir a otras personas, puedes arrancarle las orejas, etc, etc, etc. El Crocodile es una droga de adictiva y de asombrosa de todo lo que puede hacer y peligrosa, es peligrosísima. Aparte también, por ejemplo, de la heroína o de la morfina se sacan un montón de fármacos que se utilizan hoy en día como relajantes, desde relajantes musculares como relajantes para enfermedades reumatoides como es la naloxona, la oxidocona, que son realmente malísimos porque generan una adicción, el tramadol incluso. Y dependencias de salud se siguen usando como fármacos recetados, obviamente son bajo receta, pero recetados para las personas que tienen mucho dolor. O sea, no hemos llegado al punto de decir, ok, ¿por qué no intentamos con medicina alternativa? ¿Por qué no, si el opio tiene las mismas propiedades que diferentes cannabidoles, como por ejemplo el CBD dado de la marihuana, ¿por qué no intentamos con CBD? No, fuck it. Vamos a seguir dando naloxona, vamos a seguir dando oxidocona, vamos a seguir dando tramadol y si se vuelven adictos, no importa, les metemos un análogo, les metemos la metadona. ¿Eres adicto a la heroína? ¿Eres un soldado de la Primera Guerra Mundial y te volviste adicto a la heroína? Ok, no importa, te meto un análogo y te meto metadona y ya, te curas. El daño psicológico no me importa. Lo que quiero es que ya no consumas heroína. En su defecto tienes una enfermedad articular, tienes artritis reumatoide, tienes fibromialgia, ok, no me importa, te doy oxidocona, te doy tramadol, no me importa que tengas altos o bajos de presión, no me importa que sufras de hipertensión, no me importa, te voy a meter un tramadol y si te vuelves adicto, no importa, te voy a dar metadona. Y es lo que, ahí sí, neta, a mí es mi mero mole el asunto de por qué no quieren invertir en medicina alternativa, por qué no invierten más en la formulación de diferentes fármacos basados en, por ejemplo, el CBD, por ejemplo, en otros cannabidoles que se encuentran en la marihuana. ¿Por qué? Porque sigue siendo ilegal. Y la ilegalidad, amigos, la ilegalidad es un término, tanto bueno como malo. ¿Por qué? Porque sí es ilegal la heroína, pero no es ilegal el tramadol, ¿me explico? Bueno, el hecho es que no se han hecho las investigaciones pertinentes para sacar fármacos y que se distribuyan en los centros de salud para enfermedades reumatoides.
es a lo que me refiero. Y de eso, de hecho, también habla el primer episodio de la serie de Midnight Gospel, que también es un podcast en donde hablan de cosas como invitan, por ejemplo, es una persona que se pregunta cosas así como yo e invitan a doctores que le responden estas dudas. Está muy bueno, deberían de verlo, lo acaban de subir a Netflix hace muy poquito, unos 2 meses, y es un episodio animado. Si te abruman las imágenes, escucha, literal, escúchalo o nada más ponle atención a los subtítulos porque está muy interesante. Hablan sobre la dependencia de los opiáceos y las benzodiazepinas contra la medicina alternativa. ¿Ok? Plantas enteógenas, plantas que te pueden ayudar con diferentes enfermedades, y de hecho también este tema lo aborda Dianina Tomasini en su podcast Sabiduría Psicodélica. Habla muchísimo sobre plantas enteógenas, plantas psicodélicas, y en donde la madre naturaleza misma te brinda las herramientas para tú curarte. Entonces es medicina, si ustedes lo quieren ver, alternativa, pero que también tiene su propia química. Entonces, de verdad, recomiendo mucho que si les interesa el tema de fármacos, también se han dado cuenta que los opiáceos nada más nos hacen farmacodependientes, igual que las benzodiazepinas, igual que las anfetaminas, pues busquen, adáptense, instrúyanse y realmente no consuman algo que les va a hacer daño. Si tienen mucho dolor, busquen medicinas alternativas, se los recomiendo ampliamente. Bueno, hay otra sustancia de la que poco se habla realmente en los relatos de Sherlock Holmes y de la cual era adicto, es la cocaína o la benzilmetilgonina. Es difícil de pronunciar, pero pues comúnmente se conoce como coca. Y también es un alcaloide y un fuerte estimulante, sobre todo utilizado como una droga recreativa. Las formas más comunes son la esnifación, la inhalación o la inyección en la vena, como lo hacía Sherlock, pero básicamente esta cocaína no es la cocaína pura, porque si nos remontamos a de dónde se obtiene, es igual una planta alcaloide, que son hojas de coca. Se consiguen en América del Sur por el rollo ahí, Perú, Bolivia, todo ese rollo, ahí se consume y más que nada es como una planta sagrada. Para ellos la coca, la hoja de la coca es sagrada. Ellos la mascan y sí contiene un básico alcaloide, o sea, es como un poquito de la sustancia real de la benzodimetilconina, pero no la sintetizan de tal manera en la que ellos se puedan sentir extasiados. O sea, ellos la mascan como el chicle, o sea, saben, o sea, como que sí les da como un rush, pero es como, la estoy mascando porque me gusta, o me gusta el sabor, o me quiero tener despierto. Es su cafeína, básicamente. Entonces, en comunidades así, Perú, Bolivia, tipo de países de América del Sur, pues se considera como una planta sagrada, una planta santa. De hecho, se hacen lecturas de coca, te leen las hojas de la coca, o sea, es toda una magia alrededor de la hoja de la coca, pero obviamente se abusaron de esto y crearon el clorhidrato de coca o el clorhidrato de cocaína, que es la sustancia que comúnmente conocemos, el polvo blanquito. Y realmente los efectos mentales que provoca este clorhidrato de cocaína es la pérdida de contacto con la realidad, agresividad, la agudización de un estado en alerta y una manía persecutoria. ¿Ok? Una intensa sensación de felicidad, que es lo que decía, como el rush que les da al mascar la coca, y una agitación psicomotriz. También a nivel físico, pues genera una rápida frecuencia cardíaca, una sudoración y dilatación de pupilas, y en altas dosis puede provocar una tensión arterial alta y el aumento de la temperatura corporal. De hecho, muchas de las muertes por sobredosis de cocaína son infartos al miocardio por el aumento de la tensión arterial. Los efectos comienzan alrededor de apenas unos segundos después del consumo del clorhidrato de coca y duran entre 5 y 90 minutos. Por eso, normalmente se ve a muchas personas esnifando cada tanto tiempo, y la mayor parte de su consumo se realiza de forma totalmente ilegal, porque la cocaína tiene un pequeño número de usos médicos aceptados, como anestésico tópico, que se usa más o menos en operaciones oculares, operaciones faciales, operaciones muy específicas, nasales también, y porque es antihemorrágico. La cocaína, como les había dicho, es un alcaloide, y esto quiere decir que es muy adictivo, y más cuando se ingiere vía intravenosa, ¿no? Por las venas, ya que tiene un efecto en el sistema neurológico central, más que nada porque tienes un riesgo a sufrir una dependencia aunque la hayas consumido una sola vez, ¿ok?
ok, aunque el tiempo de consumo haya sido muy corto, generas una dependencia. Ya nos dimos cuenta, Watson duró 22 años en quitarle la dependencia a Sherlock sobre esta sustancia. Y también su uso frecuente aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares, el infarto miocardio, el que les había dicho que es lo que se produce cuando hay una sobredosis, problemas pulmonares y infecciones sanguíneas, paro cardiorrespiratorio, etcétera, ¿no? La cocaína, que a ustedes en alguna fiesta les han dicho, pruébala, que no sé qué, no es cocaína pura, no es clorhidrato de cocaína. Esta cocaína se vende en la calle, se mezcla habitualmente con almidón de maíz, con quinina, que es una sustancia también alcaloide de muy baja potencialidad, con levamisol, que también es una sustancia química, o incluso con azúcar, y pueden dar lugar a un aumento de toxicidad. Obviamente también se mezcla con talcos, y pues tras consumir esta dosis de forma repetida, la persona puede ver disminuida su capacidad de sentir placer, que es un tópico que se llama aedonia, y también puede presentar cansancio extremo físico. Como les había comentado, la cocaína es un estimulante del sistema nervioso central y un supresor del apetito, y actúa mediante la inhibición de 3 neurotransmisores muy importantes, que es la serotonina, la norepinefrina y la dopamina. Estos neurotransmisores son importantes en la recaptación de felicidad, de amor, de adrenalina. La norepinefrina es adrenalina. Entonces, ¿qué vas a sentir cuando esnifas coca? Pues vas a sentir un aumento en felicidad, un aumento en amor, un aumento en adrenalina, pero después llega el pico de depresión, ¿ok? Después, en cuanto pasan los 90 segundos de su rush, llega el pico de depresión, entonces te va a ir pidiendo más. ¿Por qué? Porque al ser un alcaloide, al ser una sustancia altamente adictiva, tu cerebro, tus neurotransmisores, tu sistema nervioso central te está pidiendo más. Y ese es el problema. Es por eso que hay muchísima adicción a esta sustancia. Y da más miedo cuando los adictos al crack lo conocen. O sea, una escala de adictos a la cocaína que llegaron a ser adictos al crack, ya no hay vuelta atrás. El crack, amigos, el crack es la droga sin retorno. No la voy a decir al par del crocodile, pero es una droga sin retorno, amigos. ¿Ok? Así que tengan muchísimo cuidado, porque el crack se obtiene de la cocaína. Hay personas que realmente se meten estas sustancias sabiendo ni siquiera de dónde se obtienen, con qué las hacen. A lo mejor traen talco, a lo mejor traen azúcar, a lo mejor traen levaduras y nunca se dieron cuenta de nada. Y como les había dicho, pues básicamente funciona con estos neurotransmisores. La modita esta de la coca fue muy utilizada entre los 70, los 80 y los 90 en estrellas de rock, en artistas, vamos a meterle coca y heroína. De hecho, hay una droga no me acuerdo cómo se llama, pero es una mezcla entre coca y heroína, que también es intravenosa, y es como de que el hype de se llama speed no sé qué, es el hype de los hypes, y no entiendo por qué es el hype de los hypes. Sí, ha causado la mayoría de muertes en sus consumidores y usuarios. Y por ejemplo el crack también es derivado de la cocaína, pero se vende en forma de piedras blancas o amarillitas procesadas con amoníaco. ¿Ustedes creen que el amoníaco suena bien? ¿Suena que es un químico bueno? Pues no lo es. O con bicarbonato de sodio, que tampoco es un químico bueno, déjenme les digo. Y generalmente pues se fuma en una pipa de vidrio de aluminio, e incluso los fuman con las antenas de los carros. Por eso, si a tu carro le robaron la antena, probablemente es porque hicieron una pipa artesanal de crack. Hablando de trastornos mentales, la cocaína genera depresión por la supresión de dosis. Genera también ataques de pánico, trastornos mentales, incluso la muerte, ya sea por una sobredosis o por la inducción al suicidio, por ya no tener la sustancia. Así que sí, por ejemplo, esta droga es una droga muy fuerte y su permanencia en el cuerpo puede variar. Por estudios comprobados en los laboratorios demuestran que esta sustancia tiene un consumo moderado, dura de hasta 72 horas, o si es un consumo crónico, de 2 a 4 meses en el organismo.
Y el síndrome de abstinencia que tiene y del cual sufrió Sherlock bastante tiempo durante esos 3 años después de la caída del Reichenbach son 3 más que nada, ¿no? El primero es el crash, que es una intensa depresión, una agitación, ansiedad, sueño, hiperfagia, que son las ganas compulsivas de comer. El sueño agitado durante 3 o 4 noches es cuando tú no has ingerido o no, tu ingesta de cocaína no es crónica. Luego desarrollas el síndrome de abstinencia, que es básicamente una intensa necesidad de tomar esta droga, y vas a tener una mejoría entre las 16 y 18 semanas de abstinencia. Y la extinción. En su forma aguda, de repente, por dejar la droga de forma brusca, se presentan las convulsiones, arritmia cardíaca, temblores, irritabilidad, alucinaciones, palpitaciones, hipertensión y sudoración. Los efectos y usos medicinales que tiene la cocaína, híjole, es que tampoco es como que muy, como, vaya, es un fármaco que sirve, así como el opio, ¿no? Que tenía su uso regulado en problemas como artritis, que se usa para analgésicos. Realmente la cocaína nada más sirve como un anestésico local, pero aquí va algo muy fuerte, y es que cuando se emplea por vía intravenosa, el efecto máximo ocurre entre 15 y 20 minutos hasta máximo 1 hora, y cuando es una administración intranasal, que es por la nariz, el inicio es hasta los 2 minutos, o sea, por eso es que la snifan, porque es más rápido vía intranasal. Cuando la administración es oral y el índice de absorción es bajo, la duración de acción es muy prolongada, por eso hay quienes llegan a frotársela en las encías. Ok, los efectos psicológicos que puede causar la adicción a la cocaína es una derivación principalmente de su capacidad para inhibir la recaptación de estos neurotransmisores, los que les había comentado: la norepinefrina, que es la de la adrenalina, la serotonina, que es la de la felicidad, y la dopamina, que también es un neuroreceptor de la felicidad más que nada, en la sinapsis del sistema neurológico central, que lo que hace es que hay muchos riesgos para la salud. Realmente los consumidores de cocaína por vía intranasal llegan a perder el cartílago de la nariz y tienen que tener una operación de reconstrucción nasal completa. Y también para los consumidores como Sherlock vía intravenosa pueden equivocarse, igual que con la heroína, pueden equivocarse de vena o pueden nada más ponerla en la sangre por el estado en el que están, empezar a engangrenar el tejido. Y realmente el abuso en la cocaína pues se da por muchas razones. Como Arthur Conan Doyle decía, es que Sherlock lo hace porque es muy inteligente y no puede captar su inteligencia y le abruman otras cosas. Pues sí, básicamente las personas creen que es eso, pero no siempre es eso. O sea, por ejemplo, Sherlock siempre fue una persona solitaria. Obviamente estamos hablando de un personaje, ¿no? Pero es que esto se puede ampliar a todos los rasgos de la vida, ¿no? Sherlock siempre fue una persona solitaria, una persona difícil de entender, no todo el mundo lo comprendía, muchas personas lo odiaban, su único compañero de vida era Watson, el gran amor de su vida, que era Irene Adler, pues ya no estaba. Entonces son muchos factores que la gente cree que puede llegar a comprender, pero no, o sea, Arthur Conan Doyle hizo este personaje de tal manera para que cumpliera cierto vacío que él tenía como autor, como el creador del personaje, y pasa muchísimo, en muchísimos autores pasa, en más autores de los que se cree. Y el consumo del tabaco, pues sí, realmente el tabaco sí tiene una fuerte porción de alcaloides. ¿Por qué? Por la nicotina, y como había dicho, también es un alcaloide adictivo. Sherlock consumía tabaco de bolsa, la forma más pura de tabaco que se puede encontrar, pero aún así siguió siendo adicto hasta el fin de sus días, hasta que tuvo 60 años. Y pues el tabaco no tiene caso que hable, porque normalmente ya muchas personas lo conocen. De hecho, yo me considero no una adicta al tabaco, pero sí una fumadora pues habitual, y es muy difícil dejarlo. Una vez que empiezas, es muy difícil dejarlo, y es también una droga, igual que la cafeína. La cafeína, si yo no me tomo una taza de café en la mañana, la cabeza me empieza a doler. ¿Por qué? Porque estuve habituando a mi cuerpo a tomar esta dosis de droga, porque básicamente es una droga. Entonces, obviamente hay gente que decide drogarse con cafeína y con tabaco, con la nicotina, y hay otra gente que decide drogarse con cannabis, hay otra gente que decide drogarse con cocaína, hay otra gente que decide drogarse con medicinas alternativas o con enteógenos, con hongos, con salvia, con peyote, con San Pedro, con ayahuasca, y está bien. Pero lo raro y lo feo del caso es que de las drogas
más legalizadas, que es la cafeína y la nicotina, pues de eso nadie te dice nada, ¿no? O sea, nadie te dice, ¿por qué estás consumiendo cafeína? ¿Por qué estás consumiendo nicotina? Pero si te drogas con marihuana, obviamente ahí sí te dicen algo. Si te drogas con peyote, si te drogas con hongos, con muscarina, que también es un alcaloide, ahí sí te dicen algo, ¿verdad? Y es esta doble moral de la gente, ¿no? De cómo, por ejemplo, Sherlock se burlaba de los abstemios de alcohol. ¿Qué malditos abstemios? No saben lo que es. No, se burlaba de los abstemios de opio, ¿no? No saben lo que es el opio, que no sé qué, pero sí se cagaban los alcohólicos, ¿me explico? Cada quien consume su propia droga, o sea, realmente ya esto es un tema aparte, pero sí queda algo por concluir, y es que realmente la inteligencia jamás va a estar peleada con las drogas. O sea, es algo que mucha gente dijo, no, es que Sherlock consume drogas porque es muy inteligente, y por eso se lo aplaudían, por eso estaba permitido. O sea, no entiendo. Quizá él pensaba que la cocaína o que la nicotina le daba un rush de sensación para poder tener más en claro las cosas que necesitaba analizar, pero realmente no lo es. ¿Por qué? Porque Sherlock era sumamente inteligente, no necesitaba de estas sustancias para ser más inteligente. De hecho, tenía todo un concepto de cómo armar sus relatos, todo muy, muy deductivo. Sus capacidades iban sobre la media. O sea, realmente pueden decir, no, es que Sherlock nació a partir de Auguste Dupont, del primer detective de la historia, gracias a Edgar Allan Poe, pero no, Sherlock Holmes nace de la cabeza de Arthur Conan Doyle. O sea, todo lo que resolvía Arthur Conan Doyle era porque él era inteligentísimo. O sea, todo lo que resolvía Sherlock era porque Arthur era inteligentísimo. Entonces, detrás de, como lo he dicho siempre, detrás de un gran autor está un personaje que brilla por sí solo, pero el autor es el maquilador. Entonces, no le puedes dar un Oscar al personaje sin darle un Oscar o dos al autor, ¿me explico? Es por eso que Arthur Conan Doyle es como una obra maestra, a pesar de que haya hecho drogodependiente a su personaje y a pesar de que gracias a eso la cultura pop y la era de la cinematografía lo haya convertido en un consumidor compulsivo de cocaína o de heroína o de opio, pues realmente lo hizo por algo, porque no podía haber persona tan perfecta en este planeta, persona tan inteligente y con tantas aptitudes sin tener un pequeño defecto, y ese defecto era no suprimir sus emociones o tratar de suprimirlas con sustancias que lo hicieran estar en otro punto de su conciencia. Y pues esa es la moraleja de la historia. Espero que sí, fue muy larga, este capítulo estuvo muy largo porque abarqué muchísimas cosas y porque son muchos relatos de los que hablé, y me gustaría de alguna u otra forma que me dijeran si les gusta este estilo o si les parece mejor el del primer episodio piloto, o si les gusta que me debraye más o si les gusta que me debraye menos. No sé, ustedes coméntenme qué les parece mejor. Yo creo que los entretiene más algo corto, pero no pude hacerlo más corto que esto realmente. Entonces, pues muchísimas gracias por escucharme, lo agradezco muchísimo y agradezco muchísimo el apoyo de todos mis amigos, de todos los que me dijeron, me encantó, que no sé qué. Neta, muchísimas gracias, no saben lo que se siente. Más adelante voy a hablar de esto porque quisiera hablar de ese tema, de cómo lo que los demás quieren de ti se rompe frente a la barrera de lo que realmente tú quieres, y de cómo nos esforzamos tanto en tratar de seguir el camino de lo que nos va a dejar en lugar de seguir el camino de lo que nos gustaría hacer. Así que pues eso ha sido todo por este episodio. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana con algo nuevo y algo muy diferente, porque ya no voy a hablar de drogas, voy a hablar de biología y de sorpresa. Así que muchas gracias y pueden descansar, hijos de la noche. Nos vemos en otro episodio. Por cierto, síganme en Instagram como Janet Fitch. Cambié las redes sociales porque dejé mi otro Instagram para mis cosas acá, darketas y punquetas. Entonces síganme como Janet Fitch. Vamos viendo si se hace un Instagram dedicado nada más a los episodios de Dark Spot, ¿ok? Muchas gracias por apoyarme. Los quiero mucho. Bye.